Buenos días, mi nombre es Alia Amarillas y voy a exponer sobre los elementos básicos del movimiento normal. Alineación y postura. Este promueve el equilibrio óptimo y una función corporal máxima. Una persona mantiene el equilibrio por su línea de gravedad, la cual atraviesa el centro de gravedad y la base de sustentación, que es donde se apoya todo el cuerpo. La alineación corporal mejora la expansión pulmonar y favorece funciones circulatorias, renales y gastrointestinales eficientes. Además, los músculos antigravitatorios soportan la mayor carga porque son los que mantienen el cuerpo recto. Como podemos ver en la imagen, la línea que atraviesa la mitad del cuerpo, esa es la alineación corporal. Movilidad articular. Aquí existen 11 tipos de movimientos, los cuales son los siguientes: la flexión, extensión, hiperextensión, abducción, adducción, rotación, circunducción, eversión, inversión, pronación y supinación. En la imagen que tenemos en la derecha podemos observar a qué se refiere cada tipo de movimiento. La amplitud de movimiento, ¿qué es eso? Bueno, pues la amplitud de una articulación es el movimiento máximo que es posible para esa articulación. Quiere decir que está determinada por la configuración genética, patrones de desarrollo, presencia o ausencia de enfermedad y cantidad de actividad física. Quiere decir que si nosotros no mantenemos esto en movilidad o en constante ejercicio, podemos atrofiar este movimiento. Equilibrio. Este implica las aferencias informativas desde el laberinto del oído interno, la visión, que es la aferencia vestibulococlear, y los receptores de estiramiento de músculos y tendones, que es la aferencia vestíbulo-espinal. Al mover la cabeza, el líquido estimula las células ciliadas sensoriales, enviando la información de equilibrio al tronco encefálico. La propiocepción es usado para describir la conciencia de la postura, el movimiento y los cambios de equilibrio y el conocimiento de la posición. Podemos ver una imagen a la derecha de lo que se refiere a lo que acabamos de decir. Muy bien, en este apartado vamos a describir y mencionar cuáles son las partes de nuestro cuerpo que realizan los movimientos coordinados. Uno de ellos es la corteza cerebral, que inicia la actividad motora voluntaria, el cerebelo, que coordina las actividades motoras de movimiento, y los ganglios basales, que mantienen la postura. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Muy bien. Ejemplo, la corteza dirige el brazo para coger una taza. El cerebelo combina y coordina los músculos implicados, que quiere decir traduce las instrucciones de la corteza. Tipos de ejercicio. Existen 5 de ellos y el primero es el isotónico, el cual se define como el músculo que se acorta para producir una contracción muscular y el movimiento activo. Este tipo de ejercicio aumenta el tono, masa y fuerza muscular, manteniendo la flexibilidad y la circulación. Un ejemplo de esto es cuando nosotros hacemos pesas. El siguiente es el isométrico. Se produce contracción muscular sin mover ninguna articulación. Este tipo de ejercicio implica ejercer presión frente a un objeto sólido, como podemos ver en la imagen. La muchacha aquí está haciendo una plancha sobre el suelo. Esto produce un incremento leve de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, ya que no está haciendo gran actividad física. Isocinético. Consiste en la contracción o tensión muscular ante una resistencia. Estos ejercicios se usan para la preparación física y a menudo para construir determinados grupos musculares. Aquí también se acelera un poco el ritmo cardíaco, pero no tanto, ya que como podemos ver en la imagen solamente están ejerciendo fuerza sobre una máquina. Aeróbico. Actividad en la cual la cantidad de oxígeno captada por el cuerpo es mayor que la que se usa para realizar la actividad. Su intensidad puede medirse en 3 formas. 1. Frecuencia cardíaca diana. 2. Prueba de la conversación. Y 3. Escala de Borg de ejercicio percibido. Y por último tenemos el anaeróbico. Aquí los músculos no pueden extraer oxígeno suficiente del torrente sanguíneo, por lo tanto se usan las vías anaeróbicas para aportar energía adicional durante un breve periodo de tiempo.
Efectos del ejercicio y de la inmovilidad en los distintos sistemas corporales. Sistema musculoesquelético. Las articulaciones reciben su alimento a través de la actividad y el ejercicio aumenta la flexibilidad, estabilidad y amplitud de movimiento de la articulación. Además, se mantiene correctamente el equilibrio entre osteoblastos y osteoclastos. Aparato cardiovascular. El ejercicio adecuado de intensidad moderada aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del músculo cardíaco y el aporte de sangre al corazón y los músculos. Aparato metabólico y endocrino. El ejercicio eleva el metabolismo basal, aumentando la producción de calor corporal, productos de desecho, el uso de calorías, triglicéridos y ácidos grasos. Aparato digestivo. El ejercicio mejora el apetito y aumenta el tono del aparato digestivo, lo que facilita el peristaltismo. Actividades como nadar y caminar hacen trabajar la musculatura abdominal y ayudan a aliviar el estreñimiento. Aparato respiratorio. La ventilación y el consumo de oxígeno aumentan durante el ejercicio, lo que mejora el intercambio de gases. El ejercicio adecuado también previene la acumulación de secreciones en bronquios y bronquiolos. Aparato urinario. Con un ejercicio adecuado que estimule un flujo sanguíneo eficiente, el organismo elimina mejor los productos residuales. Además, previene la éstasis de la orina en la vejiga, lo que a su vez ayuda a reducir el riesgo de infecciones urinarias. Sistema inmunitario. El líquido linfático se bombea con mayor eficiencia desde los tejidos hacia los capilares y vasos linfáticos y mejora la circulación a través de los ganglios linfáticos. Salud espiritual. El ejercicio de tipo yoga mejora la conexión mente, cuerpo y espíritu, la relación con Dios y el bienestar físico, estableciendo un equilibrio entre los medios interno y externo. Función cognitiva. Existen efectos positivos del ejercicio en la función cognitiva, en particular en los procesos de toma de decisiones y los procesos de solución de problemas, la planificación y la atención. El ejercicio físico refuerza las células cerebrales y construye conexiones neuronales. Y por último, el sistema neurológico y psiquiátrico. El ejercicio aumenta los niveles de metabolitos para los neurotransmisores como la noradrenalina y la serotonina, libera los opiáceos endógenos, aumenta los niveles de oxígeno hacia el cerebro y otros sistemas corporales. Además, mediante el ejercicio muscular, el cuerpo libera el estrés. Crecimiento y desarrollo. La edad afecta el desarrollo de los sistemas musculoesqueléticos y por consiguiente su postura, proporciones corporales, masa corporal, movimientos y reflejos corporales cambian. Los bebés usan reflejos aleatorios y entre los 6 y 12 años se continúa el refinamiento de las técnicas motoras. Los adultos entre 20 y 40 años sufren pocos cambios a excepción de las mujeres embarazadas. A medida que avanza la edad disminuye el tono muscular y la densidad ósea. Las articulaciones pierden su flexibilidad, el tiempo de reacción es más lento y disminuye la masa ósea. Nutrición. La malnutrición y el exceso de alimentos influyen en las alineaciones y movilidad del cuerpo. Las personas malnutridas presentan debilidad muscular y cansancio. Valores y actitudes personales. A raíz de las influencias familiares, la forma en la que las personas valoran el ejercicio puede cambiar. De igual manera, la elección de las actividades físicas o el tipo de ejercicio también dependen de los valores del sujeto. Factores externos. Las temperaturas altas, las necesidades de hidratación, la disponibilidad de instalaciones recreativas y la seguridad del vecindario son factores externos que dificultan el ejercicio. Prescripción de limitaciones. El uso de yesos, férulas dinámicas, férulas fijas y tracciones pueden usarse para algunos problemas de salud. Esto crea limitaciones de movimiento impidiendo hacer ejercicio o movimientos a la persona. Valoración del patrón de actividad de ejercicio. La evaluación de la actividad y ejercicio del paciente se aborda de manera sistemática, que abarca la obtención de la anamnesis de enfermería e incluye la exploración física de la alineación corporal, la marcha, el movimiento de las articulaciones, la capacidad y limitación de la movilidad, el grado de tolerancia y los problemas relacionados con la inmovilidad y la forma física. La exploración física y la anamnesis son fuentes importantes de información sobre las discapacidades que afectan a su movilidad. En la valoración de la alineación corporal se incluye la inspección del paciente mientras él se encuentra de pie y se debe de inspeccionar desde las perspectivas laterales. De esa manera se podrá observar que los hombros y las caderas no estén nivelados, que los dedos de los pies miren hacia adelante y si es que la columna está recta o esté curvada hacia un lado. La marcha se refiere al modo de caminar. Un modo de caminar normal tiene dos fases, que es la postura y la oscilación. Cuando una pierna está en fase de oscilación, la otra está en la fase de apoyo. En esta fase de apoyo, el talón de un pie toca primero con el suelo y después el peso corporal se extiende sobre el giro de ese pie, mientras que el otro se levanta y abandona el suelo.
En la fase de oscilación, la pierna de atrás se desplaza hasta la parte anterior del cuerpo. En esta evaluación se observa si la barbilla está nivelada y si la mirada se dirige hacia adelante, que el esternón esté elevado y que los hombros estén en dirección hacia abajo y atrás, relajados y alejados de las orejas. Se observa si el talón golpea el suelo antes de que los dedos de los pies, que los pies se encuentren en flexión dorsal en la fase de oscilación, que el brazo opuesto al pie que ejecuta la oscilación se mueva hacia adelante. También se evalúa si la marcha es suave, coordinada y rítmica. Si es que las caderas se balancean suavemente con la rotación espinal y que el cuerpo se mueva suavemente hacia adelante, parando y empezando de nuevo con facilidad. También se llega a valorar el ritmo de los pasos. En un ritmo normal es de 70 a 100 pasos por minuto, pero en una persona mayor disminuye hasta 40 pasos por minuto. Aspecto y movilidad en las articulaciones. En la exploración física de las articulaciones consiste en la inspección, en la palpación, evaluación de la amplitud de movimiento activo y la evaluación de la amplitud de movimiento pasivo. El profesional de enfermería debe evaluar si hay presencia de alguna hinchazón o enrojecimiento articular que pudiera indicar la presencia de una lesión o una inflamación, presencia de cualquier deformidad como el aumento de tamaño de un hueso, el desarrollo muscular asociado a cada articulación y el tamaño y simetría de los músculos de cada lado del cuerpo. Alguna dolencia, ya sea si el paciente la comenta o una dolencia que sea palpable. Una crepitación producida por el movimiento articular y también el grado de movimiento articular. En la capacidad de movimiento, el enfermero o enfermera debe de obtener datos que indiquen alguna restricción, como una enfermedad del paciente que limita algunos movimientos o si hay de necesidad de ayudarle, ya sea para cambiarse de posición o si es que el paciente posee el equilibrio y coordinación para mantenerse de pie. Intolerancia a la actividad. Esta evaluación es útil para alentar una independencia mayor en personas que tienen una discapacidad cardiovascular o respiratoria, que han estado completamente inmovilizados durante un periodo de tiempo y que han tenido dolor o tienen depresión, ansiedad o falta de motivación. Las medidas más útiles para predecir la tolerancia a la actividad son la frecuencia, la fuerza y el ritmo del corazón, la frecuencia, la profundidad y el ritmo respiratorio, y la presión arterial. Estos datos se obtienen antes de que empiece la actividad, mientras el paciente está en reposo, durante la actividad e inmediatamente después de detener la actividad. Y después de 3 minutos que haya cesado la actividad y que el paciente haya reposado. La actividad se considera segura si es que el paciente la tolera bien y si su frecuencia cardíaca vuelve al valor basal antes de 5 minutos después de interrumpirla. Entonces, esta actividad puede servir como patrón para predecir la tolerancia del paciente ante actividades similares. Problemas relacionados con la inmovilidad. El profesional de enfermería necesita identificar a los pacientes con riesgo de desarrollar complicaciones antes de que surjan los problemas. Los pacientes de riesgo son aquellos que están malnutridos, tienen una menor sensibilidad al dolor, la temperatura o la presión, tienen problemas cardiovasculares, pulmonares o neuromusculares y tienen alteraciones del nivel de conciencia. Algunos problemas relacionados con la inmovilidad son rigidez o dolor en las articulaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, pulsos periféricos débiles, edemas y tromboflebitis. Mi nombre es Yared y yo les voy a hablar sobre las tácticas seguras al colocar, mover, trasladar y ayudar a un paciente a caminar. Bueno, primeramente es el traslado de una cama a una silla de ruedas, pues que primeramente una medida de seguridad sería pues la valoración del paciente si está en condiciones de ser trasladado. También otra medida de seguridad sería pues colocar la silla de ruedas lo más cercana posible al paciente, pues para evitar el riesgo de que ésta caiga de la cama. Y al momento del que el paciente esté a punto de sentarse, pues también ayudarle o preguntarle si pues darle los ánimos de que tal paciente pues pueda realizar esta acción sola, pues, y si no puede hacerlo, pues nosotros como profesional de enfermería lo apoyaríamos. Bueno, pues tal silla de ruedas pues tiene que estar lo más cercana posible al paciente, pues para que no corra el riesgo de caerse nuevamente. Por ello pues el paciente tiene que colocar sus piernas contra el asiento de la silla de ruedas, pues ya esto sería una medida de disminuir riesgos y sería una manera segura de colocarlo en la silla de ruedas.
Bueno, en la manera de cómo ayudar al paciente a caminar, pues aquí les muestro pues la serie de pasos que debemos de realizar para ayudarle. Bueno, primeramente debemos de presentarnos con nuestro nombre e informarle al paciente pues el procedimiento que vamos a realizar y pues cómo éste puede ayudarle. Como segundo paso, pues debemos de realizar una higiene de manos. Como 3, comprobar y pues hacer una valoración del paciente y comprobar si su vestimenta pues es la adecuada para que pueda caminar y asegurarnos de que sus zapatos sean antiderrapantes. Como cuarto paso, pues preparar al paciente para la ambulación. También comprobar la seguridad del paciente mientras camina, asegurarnos de que pues los movimientos que haga, o también es como se muestra en imagen, sujetarlo de la cintura por medio de un cinturón. Proteger al paciente que empiece a caerse, por ello debemos de llevar nosotros como personal de enfermería un paso firme, estando siempre al tanto de las acciones que esté realizando el paciente al momento de estar caminando. Por último, pues ya que se termine la ambulación del paciente, pues lo colocaremos nuevamente en su cama y documentaremos las distancias y la duración que el paciente estuvo caminando. Por último, mover al paciente. Pues como hemos venido viendo, es muy importante el estarnos identificando y estar educando al paciente sobre las maniobras que estemos realizando hacia él. Bueno, primeramente debemos de estar nosotros colocando y colocándonos nosotros mismos en una posición correcta antes de iniciar cualquier movimiento del paciente. Por ello, nosotros le pedimos al paciente que coloque sus brazos encima de su tórax. Esto para nosotros evitar que haya alguna lesión o que queden atrapados debajo del cuerpo cuando se proceda a darle vuelta. También al momento de tirar el paciente hacia el borde de la cama, esto podemos hacerlo con la sábana del paciente o con algún objeto que nos facilite la maniobra de movimiento. Para esto también uno de los profesionales de enfermería, porque usualmente se ocupan 2 personas, uno de los profesionales cuenta la cuenta de 3 ya, y todos, los 2 profesionales tiran al mismo tiempo hacia el borde de la cama del paciente. Esto para que haya un mantenimiento de la alineación corporal del paciente. Bueno, y por último, desplazar al paciente al otro lado de la cama colocando dispositivos de soporte. Un ejemplo de o que puede usarse como dispositivo de soporte puede ser una almohada, pues esta puede evitar la aducción de la parte superior de la pierna y puede mantener las piernas del paciente de forma paralelas y alineadas. Les voy a hablar de los ejercicios pasivos, activos y de amplitud de movimiento activo asistido. Para poder explicárselos, yo realicé este pequeño cuadro comparativo en el cual muestra los tipos de ejercicios que son pasivos, activos y de amplitud, con sus definiciones, el tipo de ejercicio que se realiza en cada uno y unos ejemplos de los ejercicios. Bueno, primeramente los ejercicios pasivos pues son aquellos que deberían realizarse solo cuando el paciente no puede realizar activamente los movimientos. Los tipos de ejercicios que pueden realizarse aquí de manera que el personal o algún asistente de enfermería ayude al paciente a realizar esos ejercicios, ya que pues el paciente no puede hacerlo por sí solo. Esos ejercicios pueden ser movimiento de sus brazos, piernas o de cuello, como se muestra en la imagen, que ahí el enfermero o el fisioterapista le está haciendo el movimiento de sus piernas. En los ejercicios activos, pues aquí el paciente mueve cada articulación del cuerpo en su rango de movimiento completo. Aquí pues el paciente ya puede realizar ejercicios por sí solo, como se muestra en la imagen. Esos ejercicios pueden ser isotónicos. Y por último, los de amplitud. En este caso, pues el paciente puede realizar algunas actividades, pero no todas correctamente, por lo que puede realizar ejercicios pasivos, pero aquí necesita de alguna asistencia de enfermería o de algún médico que le ayude a realizar dichos ejercicios. Pasos para enderezar un paciente en la cama. Presentarse y comprobar la identidad del paciente. Efectuar la higiene de manos.
proporcionar intimidad al paciente, ajustar la posición de la cama y el paciente. Si el paciente puede hacerlo sin ayuda, indicarle cómo hacerlo de manera correcta. Si el paciente puede ayudar en parte, utilizar un dispositivo para ayudar a la fricción y 3 ayudantes dependiendo del peso del paciente. Colocarse en posición apropiada y mover al paciente. Si el paciente no puede ayudar, utilizar la grúa de pecho. Y por último, comprobar que el paciente esté cómodo. Para mover un paciente a la posición de cúbito lateral o prono, presentarse y comprobar la identidad del paciente, proporcionar la intimidad al paciente, colocarse y colocar al paciente correctamente, colocar al paciente en posición de cúbito lateral y documentar la información. Para girar un paciente, se debe presentar con el paciente y comprobar su identidad, realizar higiene de manos, proporcionar intimidad al paciente, colocarse y colocar al paciente correctamente antes del movimiento, tirar del paciente hacia el borde de la cama, desplazarse al otro lado de la cama y colocar dispositivos de soporte del paciente al darle la vuelta. Girar y colocar al paciente de manera apropiada. Por último, documentar la información recabada. Para sentar un paciente en el borde de la cama, se debe presentar y comprobar la identidad del paciente, efectuar la higiene de manos, proporcionar intimidad al paciente, colocarse y colocar al paciente de manera adecuada antes del movimiento, colocar al paciente en posición sedante y documentar la información relevante. Para trasladar un paciente de la cama a la silla de ruedas, presentarse y comprobar la identidad del paciente, realizar la higiene de manos, proporcionar intimidad al paciente, colocar correctamente el equipo, preparar y valorar al paciente, dar instrucciones al paciente sobre lo que debe hacer, colocarse correctamente antes del movimiento, ayudar al paciente a mantenerse de pie, ayudar al paciente a sentarse, comprobar la seguridad del paciente y documentar la información relevante. Para trasladar al paciente de la cama a una camilla, debe presentarse y comprobar la identidad del paciente, realizar la higiene de manos, proporcionar intimidad al paciente, ajustar y preparar la cama del paciente para el traslado, transferir al paciente de forma segura a la camilla, comprobar comodidad y seguridad del paciente y documentar la información relevante. Para ayudar a un paciente a caminar, debe presentar y comprobar la identidad del paciente, efectuar la higiene y procedimientos adecuados de manos para el control de la infección, comprobar la vestimenta adecuada para caminar, preparar al paciente para la ambulación, comprobar la seguridad del paciente mientras camina, proteger al paciente de caídas mientras caminan y documentar distancia y duración del paseo.